Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Vamos a continuar pues con la clase de Derecho Procesal Civil. Estábamos en las medidas cautelares y habíamos visto de que en esta división que hicimos y que explicamos que era la división de las medidas cautelares fuera del proceso y dentro del proceso, como primera división que hicimos, ¿no? Y la otra, en las medidas que se encuentran comprendidas en el código y aquellas que no están en el código, ¿no es cierto? Ya, o sea, mejor dicho, y esta se refiere pues a las medidas cautelares genéricas, que son las que no están en el código, pero que de ellas habla el artículo 629 del Código Procesal Civil. Aunque pareciera que hubiese una contradicción, o que dice que no están comprendidas, pero sin embargo la menciona el artículo 629, y que dice que según el cual, además de las medidas cautelares reguladas en este código y en otros dispositivos legales, ¿no?, como el secuestro judicial o conservativo, el embargo en forma de depósito, embargo en forma de inquisición, embargo en forma de retención, embargo en forma de intervención, en recaudación o en información, embargo en forma de administración, anotación de la demanda en los registros públicos, medidas temporales sobre el fondo, medidas innovativas y medidas de no innovar, se puede solicitar y conceder no prevista. Cualquiera, como yo le decía, esta es una virtud de este código, que ustedes quieran conveniente, pero que tenga como propósito o finalidad que asegurar de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva. Ya habíamos visto esa parte, ¿no es cierto? Y también habíamos ya hablado sobre el artículo 630 del Código Procesal Civil, que se refiere pues a que la medida también puede ser cancelada, incluso por el juez, y sobre todo cuando la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, ya no hay verosimilitud de derecho invocado en ese caso. La medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiese sido impugnada. Sin embargo, a pedido del solicitante, el juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contra cautela de naturaleza real o fianza solidaria. Ya no una contracautela que se refiere a un fundamento, ¿no? Ya eso no es admitido. Muy bien, entonces decimos pues que esta norma precisa que solo se cancela la medida si la sentencia declara infundada la demanda. Es decir, cuando se haya resuelto el tema de fondo vía sentencia de mérito. Por ende, puede decirse que si la sentencia es inhibitoria, no cabe pues la cancelación. Lo ideal hubiera sido que la norma lo excluya expresamente, como quizás debió hacerse con otros supuestos que generando la conclusión, ¿no es cierto? O sea, es de fondo el asunto cuando se dice fundada o infundada una demanda. Porque la conclusión del proceso también podría pues terminar afectando la existencia y vigencia de la medida cautelar, como es el caso del amparo, de una decisión perentoria o la inasistencia de las partes a la audiencia de prueba, y así del proceso.
Doctor, disculpe, hay alumnos en sala de Ya, espera. Buenas ya, noches. muy bien. Ahí te dice que el juez, cuando se dicta una sentencia, se cancela pues la medida cautelar. Y también escuchamos y sabemos que por ley, el que trabó la medida cautelar puede solicitar al juez que subsista esa medida, ¿no es cierto? Que se mantenga la vigencia de la medida cautelar. Pero eso no significa que el juez tenga que aceptarla, ¿no? Considerando que el verbo es podrá, así tiene que entenderse como facultativo, pero ya no como obligatorio. Habíamos también conversado sobre la pluralidad de órganos de auxilio judicial. Y eso se da cuando también las medidas cautelares recaen sobre más de un bien y su naturaleza o ubicación lo justifica. Entonces el juez puede designar más de un órgano judicial. Es interesante este capítulo sobre auxilio judicial porque estos auxiliares también tienen responsabilidad en el encargo que se le hace, ya sea como en secuestro o medida de embargo, ¿no? Al custodio, cuando se trata de la medida cautelar de secuestro. Muy bien, entonces tenemos que tener en consideración que los auxiliares de la jurisdicción civil, entre otros, son los órganos de auxilio judicial. ¿Y cuáles son estos órganos de auxilio judicial? Los peritos, doctor. No, bueno, también está muy bien, porque los órganos de auxilio judicial no, son los auxiliares de la jurisdicción, como los secretarios de sala, relatores, secretarios de juzgado, los oficiales auxiliares de justicia, los órganos de auxilio judicial. ¿Ya? Y los órganos de auxilio judicial vienen a ser, como usted dijo, el perito, el depositario, el interventor, el martillero público, el curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley. Muy bien. Y aquí tenemos que decir que según el artículo 55 del Código Procesal Civil, ya hemos dicho que son órganos de auxilio judicial el perito, el depositario, el interventor, el martillero público, el curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley. Entonces, repetimos, según el artículo 55 del Código Procesal Civil, son órganos de auxilio judicial ¿quién? El perito, el depositario, el interventor, el martillero público, el curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley. Un segundito. Vamos a admitir a todos, ¿ya? Todos.
Entonces, ya sabemos pues que entre los auxiliares de la jurisdicción también se encuentran los órganos de auxilio judicial. Y de acuerdo al artículo 54 del Código Procesal Civil, estos órganos de auxilio de la jurisdicción es el secretario de sala, los relatores, los secretarios de juzgado, los oficiales auxiliares, los auxiliares pues que ayudan a los asistentes, los técnicos, ¿no? Y también tenemos los órganos de auxilio judicial, que es lo que más se emplea en las medidas cautelares, como son la policía, el perito, el depositario, el interventor, el materiero público, el curador procesal, ahora ya, y los otros órganos que determinen la ley. Pero también estos señores auxiliares jurisdiccionales tienen derechos y obligaciones. Son responsables y se rigen por la ley orgánica del Poder Judicial. Ya. Ahora, entre estos órganos de auxilio judicial que ya hemos dicho, que estamos tratando, tenemos pues al custodio, al nombrado custodio, eso es en las medidas conservativas, esas son las medidas exactamente, ¿no?, de secuestro. ¿Ya? Entonces, como es con desposesión del bien, de tal manera que tiene que nombrarse un custodio, ¿no? El custodio, tratándose de la medida cautelar de secuestro, ya sea conservativo o judicial, ¿no? El depositario, tratándose pues de medida cautelar de embargo en forma de depósito. O sea, yo voy a tu casa y te embargo el televisor, la refrigeradora, ¿no? Te embargo tu gimnasio, si tienes, ¿no? Pero usted queda de custodio, usted queda de, digamos en este caso, no es custodio, sino como depositario, ¿no? Ese es en el embargo, pero en el secuestro es con desposesión del bien y se tiene que nombrar un custodio. Muy bien, vamos a admitir a todos. Ahora yo le pregunto, aparte del custodio, el depositario, el interventor recaudador, el interventor informador, el administrador, ¿ya? Todas estas personas, digamos, su trabajo no va a ser pues gratis, ¿no? El juez le fija una retribución que a su solicitud el juez le fija. Y el peticionante de la medida cautelar es el responsable de su pago con cargo a la liquidación final. Y debe ser efectivo a simple requerimiento. Las decisiones en relación a la retribución son apelables sin efecto suspensivo, ¿no? Pero también tenemos el veedor. ¿Será el veedor también un órgano de auxilio judicial o no? ¿Qué función cumple el veedor? Es la pregunta. A ver, ¿para qué es el veedor? Ahí está, les preguntamos.
a ustedes a ver. El veedor tiene pues una labor de fiscalización, fiscaliza la labor del órgano de auxilio judicial, llámese custodio, depositario, interventor, recaudador o informador y administrador. En la resolución se deben precisar, ¿no?, qué deberes y facultades, así como la periodicidad con que presentará sus informes escritos, lo que puede ser en conocimiento de las partes. El veedor pues fiscaliza las labores que cumple el custodio, el depositario, el interventor, el recaudador o informador. ¿Quién puede pedir que se nombre un veedor? Ya. El veedor puede ser pedido por cualquiera de las partes. Cuando cualquiera de las partes puede pedir la asignación de un veedor que fiscalice la labor del órgano judicial, que es lo que está haciendo. Ya, llámese custodio, el depositario, el interventor, recaudador, informador o el administrador. En la resolución pues se precisan sus deberes y facultades, así como la periodicidad con que presentará sus informes escritos, los que serán puestos Sí, dígame. Espera acá. Ya. Y también tenemos que tener en consideración que las medidas cautelares, todos los actos procesales relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman pues un proceso autónomo para el cual se forma el cuaderno especial respectivo, separado lógicamente del principal. Bueno, en esto sobre las medidas cautelares fuera de proceso, ya hemos conversado ampliamente. Muy bien. Ahora veamos cómo se tramitan las medidas cautelares. Un segundo.
mecanismo es generales. No lo están haciendo. Esta no es una buena práctica, repito, no está mala denuncia, pero para eso están. ¿Aló? ¿Se encuentran ahí o ya se fueron? Acá estamos, doctor. Allá, una pregunta. Dímelo. Dígalo, doctor. ¿En cuánto se ha fijado la URP? No le entendí nada, doctor, se lo escuché entrecortado. 430, doctor. Allá, no, es 440. 440. Sí. Para este año es 440. ¿Quién puede opinar qué significa el veedor en las medidas cautelares? El veedor no es un órgano de auxilio judicial en principio, pero lo pueden designar para que fiscalice la labor del órgano de auxilio judicial. Ya, al custodio, el custodio se nombra en los secuestros, porque el secuestro se diferencia del, ¿cómo se llama?, de la medida cautelar de embargo en forma de depósito, en que el secuestro es como extracción del bien. Hoy se llama secuestro, ¿no? Y en el caso de el embargo en forma de depósito, no hay disposición del bien, salvo si no cumple, pues a quien se está nombrando depositario. Se tiene que cambiar. Pero el veedor es el que fiscaliza, pues, tanto al custodio, al depositario, al interventor recaudador o informador y al administrador. Y en la resolución se precisan cuáles son sus deberes y facultades, así como la periodicidad con que deberá presentar sus informes escritos, los que son puestos en conocimiento de las partes. Pero ¿para qué sirve este informe?
es que para que el juez pueda, en todo caso, modificar, si considera pertinente, ¿no?, al auxiliar que ha sido observado, lo puede subrogar. Y contra esta apelación, contra esta resolución o esta decisión del juez, procede apelación sin efecto suspensivo. Claro, ustedes pueden notar que tiene cierta similitud, ¿no?, el veedor con los órganos de auxilio judicial, ¿no?, para los efectos de su retribución. Y como ya habíamos dicho, pues en este caso, los órganos de auxilio judicial reciben pues una retribución que a su solicitud le fije el juez. Y quien debe pagar pues es el representante o el que pidió la medida cautelar. Ahora, tenemos que advertir que el veedor, si incumple sus obligaciones, también es responsable por daños y perjuicios. Y sobre todo, hasta incluso puede incurrir en delito si hace informes falsos. A ver, digan ustedes, ¿cómo se tramita la medida cautelar? ¿Cuál es el trámite de la medida cautelar? En principio, como ustedes saben, las medidas cautelares tienen como una de sus características la reserva. Así que de tal manera que usted presenta su solicitud, la que se le concede o rechaza sin conocimiento de la parte afectada. ¿Ya? O sea que al presentarse, pues, esta medida es calificada por el juez, la que puede también la puede declarar improcedente. Y esta medida cautelar se concede o se rechaza sin conocimiento de la parte afectada en atención a los fundamentos y pruebas de la solicitud cautelar. ¿Ya? O sea, el que va a ser afectado con la medida cautelar, si no es admitida ni se entera, ¿no?, que se había interpuesto una medida cautelar. Igual, mientras no se ejecute o mientras no se realice, ¿no?, tampoco se le notifica. Entonces significa que la medida cautelar se traba, se concede o se rechaza sin conocimiento de la parte afectada. Ahora, contra el auto que le niega la medida cautelar, procede el recurso de apelación. Muy bien, en este caso, pues, el demandado no es notificado y el superior absuelve el grado sin
su intervención. No permite su intervención. Muy bien. Una vez aceptada la medida cautelar, vamos a suponer, dice, traves embargo, en forma pues de retención, en la suma de tanto, ya, correcto. Se notifica todo, ya, y usted ya una vez que se ha ejecutado, le notifican que ha sido trabada, se le ha trabado embargo en su cuenta. Pero usted no le está debiendo, en realidad. ¿Usted qué puede hacer contra esa medida cautelar? Contra ese auto que ya... ¿Ah? Una consulta. Doctor, disculpe, una pregunta. Sí, Usted nos dejó una tarea que sí. supuestamente tenía plazo hasta el 4. No sé si ha sido distracción mía, pero nunca la vi abierta en el sistema. ¿Usted podría confirmarnos si la llegó a aperturar o no? No la puse. No la puse porque, bueno, pues he tenido muchísimo trabajo y que hemos tenido visita judicial y he tenido que estar trabajando hasta las 2 3 de la mañana para la visita. Doctor, disculpe la molestia. Tarea que va a dejar en el salón, La voy a ¿verdad? colocar mañana en la Doctor. mañana, si no más tarde. ¿Esta sería la primera pregunta, la primera tarea? Sí, la primera. Ok, de acuerdo, doctor, gracias. Pero que no sea pues igual. Lo que pasa es que, como le digo, como ahora la Junta Nacional de Justicia nos está pidiendo un montón de cosas, me está pidiendo sentencias de no sé cuándo, expedientes que los escanee, y no sé Sí, qué más. doctor, lo comprendemos, no se preocupe, sino que nosotros también estábamos preocupados. Voy Gracias. voy a tener que pedir, creo, de aquí a 10 días licencia, pero en la corte, no, vacaciones, ¿para qué? Para poderme dedicar a la Junta Nacional de Justicia, que nos está pidiendo un sinnúmero de cosas. Nos está pidiendo, creo, como 3 expedientes, pero escaneados. Y ahora para escanear, bueno, tendré que ir al centro porque creo que hay máquinas especiales para escanear. Después me están pidiendo sentencias de 2 por cada año, 3 por cada año. Bueno, aunque ya yo he sido ratificado. También tengo que consultarles si yo entro en ese proceso o no, porque ya yo fui ratificado. Entonces, pero de repente están pidiendo para otro tipo de evaluación, ¿no? Entonces, más son los documentos que piden que uno no lo dejan trabajar. ¿Ah? Muy bien. Ahí les voy a colocar, pues hacen el trabajo bien bonito. Háganlo. Por favor, no lo hagan, pues, no le repitan al otro compañero, porque ¿qué notas le voy a poner? Usted mismo se perjudica. Doctor, ¿y hasta cuándo hay plazo para presentar esa tarea? O sea, ¿hasta cuándo va a estar aperturada? Ya mire, mira, para no hacerla difícil, porque tampoco se trata de eso, ustedes digan la fecha, a ver. Diciembre. ¿Ah? En 21, doctor. El 21. Sí, doctor, el 21. Ya, a ver, 7 más 6, Buena fecha. 13. 7 más 7, 14, ya, el 21, ya, para el 21 vamos a ponerlo. Yo voy a entrar allí para agendar, para poner lo que es el trabajo, ¿no? Sino que no nos ha dado tiempo. Ahorita hemos estado trabajando, votando las causas y a veces es complicado porque son asuntos medios difíciles, ¿no? Y hay que explicarlos. Muy bien, entonces el veedor es la persona pues, que se encarga de fiscalizar el cumplimiento del órgano de auxilio judicial de sus obligaciones. Porque como ustedes saben, usted nombra un depositario o nombra un custodio que es irresponsable, le puede chocar el carro o se pone a hacer taxi o lo tiene para su uso, pero de eso no se trata. Esa movilidad no debe circular y tiene responsabilidad el secretario el juez que lo designa, también
ha pedido tiene que responsabilizarse, pues, ¿no? Eso lo dice la misma ley. Y el trámite pues, de la medida cautelar que estábamos viendo es que cuando se concede una medida cautelar y ya se traba, ¿qué es lo que se puede hacer? Si usted no está de acuerdo. ¿Qué recurso puede interponer? Concedida la medida cautelar en atención a los fundamentos y pruebas de su solicitud, ¿no? O también si se deniega, bueno, pues, en este caso el demandado no es notificado del auto que deniega la medida cautelar, ¿no? Pero sí, el demandante puede apela. Pero jamás va a ser notificado, pues, el demandado. Pero ¿qué pasa si en este caso se concede la medida cautelar y se traba? Usted se entera recién el día de hoy, ¿qué puede hacer? Ya, porque ya la medida cautelar está dictada. En este caso ya no se interpone apelación, sino usted formula oposición y tiene un plazo de 5 días para formular su oposición, contado desde que se toma conocimiento de la resolución cautelar. Esta oposición no suspende la ejecución de la medida. Doctor, una consulta. Dígame. ¿Y la figura de la contracautela en dónde entra? Cuando usted solicita la medida cautelar, pero si ya tiene una sentencia firme, o ya no es necesario, ¿no? Ya sería una medida ejecutiva, más bien. La contracautela es un requisito para garantizar si usted ocasiona daños a la parte que ha sido afectada con la medida cautelar. De repente usted se equivoca y afecta a un tercero, o de repente no tiene la razón, o de repente se colude con el juez y el juez le otorga una medida cautelar. Yo he visto, pues, como le contaba un caso, le conté de este caso de que se consiguió una medida cautelar y se nombró administrador de una empresa transnacional a un caballerito que tenía, creo, el 0.5% de acciones de la empresa transnacional. El juez le dio y de frente se fue al banco y se cogió el dinero y otras cosas más, ¿no? Porque su contracautela no cubría nada porque era una caución juratoria. Allí en esos casos tiene que ser una garantía, pues, real, ¿no? Algo que le pueda responder realmente por los daños que se ocasionan. Entonces, y entre las garantías, pues, reales, como usted sabe, está la hipoteca, está, ¿cómo se llama? ¿No? Y también puede utilizarse, pues, la fianza, ¿no? Puede ser usted buscar un fiador. Ahí tenemos que, o sea que la contracautela es prácticamente, sin serlo, un requisito para que se te conceda
la medida cautelar. La contracautela garantiza pues la reparación de los daños y perjuicios causados indebidamente a quien sufre la ejecución cautelar. E incluso allí mismo en ese proceso usted solicita los daños y perjuicios. No tiene por qué ir a otro proceso. Y aquí, bueno, muy bien. Y hay garantía pues real, que puede ser en dinero, una hipoteca, una garantía mobiliaria. Y también hay la garantía personal, ¿no? Como yo le dije, una fianza. Y la caución juratoria, que es un saludo a la bandera. Doctor, hay una compañera que está en sala de espera. Ya. Muy bien. El veedor también pues tiene sus derechos y sus responsabilidades. ¿Ya? Y para los efectos pues su retribución se le tiene que fijar una cantidad. Y el veedor pues que incumpla también con sus obligaciones es responsable para los daños o por los daños y perjuicios que se produzcan sin perjuicio de la responsabilidad a que se contraen los artículos 371 y 49, incluso del Código Penal. Ya, muy bien. Ya saben ustedes pues, que el embargo y el secuestro son cosas diferentes. Son medidas cautelares diferentes. ¿Ya? La medida cautelar de secuestro hay desposesión del bien. En la otra medida cautelar de depósito no hay secuestro, no hay desposesión del bien. Por ahí hay diferencia pues entre el embargo con el secuestro. Muy bien. Vamos a hacer un break y me van a comentar a ver sobre el secuestro. ¿Qué cosa es el secuestro? Vamos a darle 5 minutos.
Muy bien. Ya estamos acá. Un pequeño break. Les había preguntado qué concepto tienen ustedes de secuestro. ¿Qué es el secuestro? ¿Ah? El secuestro, como ya habíamos dicho, pues, es una medida cautelar mediante el cual se produce el desapoderamiento material de un bien. ¿Ya? Que es diferente, pues, a la medida, pues, de embargo. Eso es una medida judicial en cuya virtud se desapodera a una persona de una cosa litigiosa o embargada, o de un documento que tiene el deber de presentar o de restituir. Esto es cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta dilucidar el derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien. Entonces, este puede ser, en este caso, se llama secuestro judicial. Sin embargo, en el embargo, que no es secuestro, ¿no es cierto?, que también es de naturaleza preventiva, lo que busca es la inmovilización jurídica de los bienes del obligado, con el propósito de que el acreedor pueda satisfacer su crédito una vez que se dicte la declaración de certeza que lo reconozca y ordene su pago. Este es cuando, en este caso, la pretensión principal se aprecia pues en dinero. Cuando se aprecia en dinero se puede solicitar embargo, ¿no es cierto?, que consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, por las reservas que para este supuesto señala por la ley. En este caso, pues, es necesario dejar aclarado que el embargo no priva a quien lo sufre de la titularidad de su derecho sobre el bien objeto del mismo. El alcance pues, del embargo recae sobre los bienes del afectado y puede alcanzar a sus accesorios. Como ya habíamos hablado antes, nos referimos a los frutos y productos, siempre que haya sido solicitado y concedido. Ustedes en lo referente a los frutos y productos tienen que invocar el artículo 890 y siguientes del Código Civil.
que ustedes ya han estudiado y conocen. ¿Cuál es la diferencia entre frutos y productos? ¿No? Ya eso está en el Código Civil y hay que saberlos pues diferenciar, ¿no? Porque hay varias clases también de frutos. ¿No? Los frutos vienen a ser los procesos renovables que producen un bien, sin que se altere ni disminuya su sustancia. Y hay varias clases pues, de frutos, ¿no? Naturales, industriales y civiles. Naturales, los que provienen del propio bien sin intervención humana. Los industriales, lo que produce el bien, pero con la intervención humana. Son frutos industriales que los produce el bien porque ha intervenido la persona. Son frutos civiles lo que si bien produce como consecuencia de una relación jurídica. Son los que el bien produce, pero como consecuencia de una relación jurídica. Y los productos son los provechos no renovables que se extraen de un bien. Bueno. En el caso del embargo, es necesario que se identifiquen los bienes que van a ser, es cuando se interviene el que está embargando, en este caso el secretario, ese bien tiene que ser descrito, se tiene que identificar ese bien, ¿no? En el acta, bajo responsabilidad del auxiliar jurisdiccional, incluso muchas veces con el apoyo de un perito cuando sea necesario. Entonces ahí usted tiene que colocar pues el número de ese bien inmueble o la cantidad o de ese bien que está, digo, mueble que se está haciendo objeto de esta medida de embargo, ¿no? La marca de fábrica, el año de fabricación, el estado, cómo se encuentra, en buen estado, en mal estado, si está funcionando o no. De ser el caso, la numeración registral y los demás datos que considere idóneo para su identificación. Y también esas actas el secretario deberá consignar, ¿no?, a la persona designada como órgano de auxilio judicial, certificando la entrega de los bienes a esta. Muy bien. Entonces ya tenemos pues ya el concepto de embargo, el concepto de secuestro, ¿no es cierto? Pero cuando la medida de secuestro tienda a asegurar la obligación de pago contenido en título ejecutivo, letra, cheque, ¿no?, etcétera, etcétera, pagaré, en un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial, puede recaer en cualquier bien del deudor con el carácter de secuestro conservativo. O sea,
esta es la diferencia entre secuestro conservativo y judicial. El secuestro conservativo se refiere ¿a qué? A los títulos ejecutivos. Y una deuda, lógicamente, en dinero, ¿no es cierto? Entonces, el secuestro pues procede en los casos que hay una que se tiende a asegurar la obligación de pago contenida en un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial. Y en este caso, pues, ¿no es cierto? Aquí hay desposesión del bien y entrega al custodio, que ya hemos hablado de quién es el custodio, ¿no? Pero ese es el secuestro conservativo, y el judicial ¿no? ¿Qué cosa sería entonces el secuestro judicial? A ver, digan ustedes. Cuando hablamos de secuestro judicial, ¿a qué nos referimos? El otro ya saben que es el mérito a un título ejecutivo, ¿no? Y que como está debiendo, pues recae en cualquier bien de deudor con carácter de secuestro conservativo. Vale decir, también con disposición y entrega al custodio del bien. El secuestro judicial está contemplado en el primer párrafo del artículo 643, ¿no? Del Código Procesal Civil. Y esto es cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, la medida puede afectar a este con el carácter de secuestro judicial, con disposición de su tenedor y entrega a un custodio designado por el juez. Entonces es secuestro judicial. Ahí se discute el derecho de propiedad o posesión. Sin embargo, ya hemos dicho de que en el secuestro conservativo, ¿no? Trata puede asegurar la obligación de pago contenida en un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial y puede recaer en cualquier bien del deudor con el carácter de secuestro conservativo, también con disposición y entrega del custodio. Dígame. ¿Puede fijarse si hay alumnos en sala de espera? Sí, sí. Ya, entonces, cuando se habla de secuestro judicial, estamos hablando que ahí procede cuando el proceso principal tiene por finalidad dilucidar el derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, ¿no? Sin embargo, en el secuestro ya conservativo, vuelvo a repetir, ¿no? Esta medida tiene que asegurar el pago dispuesto en mandato ejecutivo y puede recaer en cualquier bien del deudor con el carácter de secuestro conservativo, también con desposesión y entrega al custodio. Y como vamos a repetir, el custodio, ¿no?
constituye el órgano de auxilio judicial encargado de cuidar, conservar y restituir cuando le sea requerido y en el estado que lo recibió el bien sobre el cual recae una medida cautelar en forma de secuestro, ya sea judicial o conservativo. Entonces ya tenemos la diferencia entre secuestro, ¿no? Y el embargo, ¿no es cierto?, en forma de depósito. En este tipo de secuestro hay que tener mucho cuidado con los vehículos, porque el vehículo sometido a secuestro será pues internado en el almacén de propiedad o conducido por el propio custodio, ¿no?, accesible al afectado veedor, si lo hay. Ahora veamos qué bienes, ¿no?, son inembargables. Y aquí se ve, pues, uno se da cuenta de que tanto hablamos del derecho que debe ser igual para todos y que el Estado litiga sin costo alguno, ¿no? Entonces, ¿qué bienes en estos casos pues resultan inembargables? ¿Podría embargarse los bienes del Estado? Esa pregunta. Señor delegado. Aquí estamos, doctor. Mire, aquí hay un tema muy interesante que yo creo que después que terminen esta tarea van a tener que hacer un trabajito que les va a servir de mucho, y es con relación a los bienes inembargables, ¿no? El Estado debe y no paga, y no le puedes embargar. ¿O sí le puedes embargar? ¿Se puede embargar los bienes del Estado? Una pregunta. Yo creo que sí, doctor. ¿Sí? Si dice artículo 648, los bienes del Estado, ¿no?, son inembargables. Ahí está. Pero ese artículo ya ha sido incluso derogado. Doctor, disculpe la pregunta. Cierta municipalidad le debía más de 200.000 soles a una AFP. La AFP le hizo juicio, se le hizo la demanda y todo. Y no le puede trabar embargo por los bienes que ya
ha tenido la municipalidad, porque al final está debiendo y ese dinero indirectamente se los han descontado a los trabajadores, pero en efecto la municipalidad no lo ha pagado a la AFP. No se puede embargar. ¿Cómo se puede hacer, doctor, ahí? Ahí está, pues, eso yo le pregunto a usted y usted me pregunta a mí. A ver. En principio, los bienes del Estado sí pueden ser embargados, pero no todos. Los bienes del Estado que se pueden embargar son los de dominio privado, ¿no? En este caso, los bienes del Estado de dominio público, según se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional que corresponde al expediente 006-97, ahí, el ASO, oblicuo, como quieren, TC, publicado en el Diario Oficial Peruano el 7 de marzo de 1997. ¿No? Eso sí, digamos, no se puede embargar, pero sí los bienes de dominio privado, no de dominio público, ¿no? Y hay incluso en el proceso contencioso administrativo, a ver un momentito, ¿qué pasa acá? A ver. Tienen que interrumpir. Ya. Es interesante ese tema, porque ahí en el proceso contencioso administrativo sí se dispone que tiene que haber un cronograma para pagar. Ahora ha salido, cuando se trata ya de personas mayores que tengan que pagar máximo en 2 años, ¿no? Pero en este caso, usted hace su cronograma de pago, tiene que ser aprobado, que tiene que ser algo razonable, y si no lo hace, en el plazo establecido en la ley, son 6 meses más o menos, 6 meses, sí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces usted ya queda libre para embargar. ¿Qué puedes embargar? Los bienes de dominio privado. Ahora hay que ver cuáles son los bienes de dominio privado y los bienes de dominio público. Por ejemplo, si yo tengo la municipalidad tiene una casa que nadie la usa o es su propiedad, usted puede embargar ese bien porque ese es bien de dominio privado. ¿No es cierto? Incluso algunas cuentas que no han ingresado todavía a sus arcas y no están en su presupuesto, podrían ser embargados, ¿no? Y en este caso, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Porque en realidad aquí, por lo que uno en forma razonable, si es un dinero que tú le has entregado, debe responder. Ya es una cuestión. Aló, dígame. ¿No es cierto? Porque lógicamente, pues ahí la ley te faculta, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, porque sí hemos visto casos así de esa naturaleza. Ya hace muchos años hemos tocado ese tema.
Bueno, entonces los bienes que no pueden ser embargados, pues son los bienes del Estado, pero de dominio público. Y a eso nos tenemos pues que remitir a la misma Constitución del Estado. Ahí también define esta situación. Y vamos a ver, aquí está. A ver, ¿usted qué dice? ¿Está o no está en la Constitución del Estado? Y ¿En qué artículo? Ahí te habla y te dice bien claro. ¿Ah? A ver qué dicen ustedes. Está en la Constitución del Estado. A ver qué dicen ustedes. Doctor, buenas noches. Disculpe, mi señal está fallando. Me voy a conectar en otro dispositivo. No sé si podría aceptar. Ya sí. Sí, a ver, estoy emitiendo todo. Ya listo, doctor. A ver qué dicen. ¿En qué artículo se encuentra? Doctor, en el artículo 73 de la Constitución. Ajá, exactamente. Me da mucho gusto. Ahí está. Aquí está. Bienes de dominio y uso público. Exactamente. La felicito, ¿ah? Se ve que usted estudia. ¿Usted es María Alejandra? Doctor, buenas noches. Purilla Janto. ¿Quién contestó? Purilla Janto, doctor. Ah, muy bien, claro. Bienes de dominio y uso público. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. De dominio público, ¿qué significa? Contrario censo. Que los bienes de dominio privado del Estado sí pueden ser embargados. Porque aquí te prohíbe el artículo 73 al decirte que son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a la ley, ¿ya? Mientras no entren a ser de dominio público, usted puede embargar. Y si, lógicamente, pues también igualito, ¿no? Pero en este caso, pues, como dice, y como ha preguntado, es cierto, porque incluso entre los bienes inembargables también tienen, ¿no?,
los vehículos, máquinas, utensilios, herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado, y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de 5 unidades de referencia procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte. Entonces, yo le embargué así a un señor, porque bien claro dice, las remuneraciones y pensiones que no excedan de 5 unidades de referencia procesal. 440 por 5, ¿cuánto es? 520, llevo 2, 2.200. ¿Ah? Entonces, como este ganaba como 10.000 soles, me quedaban casi 8.000 soles para embargar, ¿no? Así que le embargué su remuneración. ¿Ya? Pero solamente una tercera parte. Como le quedaban 8, la tercera parte era 2.400. El hombre pitió reclamó hasta el cielo, porque pensaba que la remuneración no era embargable, pero sí es, cuando sobrepasa un monto. También cuando se trata de garantizar las obligaciones alimentarias, el embargo procederá hasta el 60% del total de los ingresos por la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Las pensiones alimentarias, los bienes muebles de los templos religiosos, los sepulcros, ¿no? Los bienes constituidos en patrimonio familiar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 492 del Código Civil. Es interesante. ¿Qué cosa es saber qué es un patrimonio familiar? Nadie te lo puede tocar si se trata de un patrimonio familiar. ¿Te das cuenta? Y aseguras tu bien. O sea, yo me caso y lo convierto en patrimonio familiar, pero tampoco ya no va a entrar al tráfico comercial, pero tampoco lo pueden embargar, ¿no? Pero con la excepción que establece el artículo 492 del Código Civil. Y aquí algo para la reflexión. ¿Qué dice acá? Los frutos del patrimonio familiar son embargables hasta las 2/3 partes únicamente para asegurar las deudas resultantes de condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias. ¿Ya ve? O sea que, si bien es cierto, no se puede embargar el bien en sí mismo, pero sí sus frutos. Y para asegurar hasta las 2/3 partes, para asegurar las deudas resultantes de condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias. ¿Ya? Y en cuanto a si a esto viene del Estado, si pueden ser embargados, ya nos tenemos que referir, ¿no? Ya en este caso, ahí lo encontramos en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Aquí vamos a ver qué dice, a ver. Dice, artículo 46. Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de sumas de dinero serán atendidos por el pliego presupuestario en donde se generó la deuda. Si es en Lima, es allá. Si es en Arequipa, allá. Por ejemplo, yo del Poder Judicial, si se genera aquí en Ica la deuda, ¿no? Entonces aquí es que tiene que pagarme la unidad ejecutora. Pero
Si es en Lima, donde se genera la deuda, tendrán que pagarme allá, bajo responsabilidad del titular del pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan. ¿Ves? Usted te va a cobrar, le están debiendo. Entonces pasa aquí que la Oficina General de Administración, lo que haga a su vez es el pliego presupuestario requerido, deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales del presupuesto. Bueno, claro, el presupuesto se tiene que respetar, ¿no? Porque hay principios que se tiene que respetar por el principio del equilibrio presupuestal del Estado. ¿Ya? Entonces, no es tan sencillo, pero eso no significa que no pague o diga, invoco, no está en el presupuesto y no pago. No, señor. Las sentencias se cumplen. Así que eso es solamente un argumento. Ellos verán cómo no lo pagan, pero tienen que responder. Entonces, ¿qué hace? En caso de que para el cumplimiento de la sentencia de financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el titular del pliego presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los 15 días del notificado hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas, de financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios bajo responsabilidad del titular del pliego o de quien haga a su vez mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias, de conformidad con el artículo 70 de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. ¿Qué significa? Que tiene que presupuestarlo, ¿no es cierto? Entonces te pone un cronograma, pero no te va a poner, pues, como ejemplo, si te debe, a mí me debe 100.000 soles, no me va a poner 200 soles que me va a pagar la mes, porque eso atenta contra el principio de razonabilidad. O sea que a mí al año me van a pagar 2.000 soles y si yo tengo 75 años, ¿cómo me va a pagar en cuántos años? En 20 años. Entonces, eso se desaprueba. Tiene que ser razonable. Entonces, en este caso, ¿no? Ahorita, espérate. Ya, vamos ahorita. Entonces aquí bien claro dice, pues tiene 6 meses. Si pasan los 6 meses, transcurridos 6 meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago, hicieron caso omiso, como las municipalidades no presupuestan, no hacen nada. Entonces, ¿qué sucede? Transcurren 6 meses de la notificación judicial sin que se haya iniciado el pago, obligado al mismo de acuerdo a algunos de los procedimientos establecidos en los numerales 46.1, 46.2 y 46.3 precedentes. Se da inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el artículo 713 y siguiente del Código Penal Civil. ¿Ya está? Y usted va y afecta bienes de dominio privado del Estado. Porque acá más abajito dice, no podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público. ¿Ya?
Ok, entonces dice, texto según el artículo primero de la ley número 26.684, la primera disposición complementaria y modificatoria de la ley número 30.137 y el numeral 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los expedientes acumulados 015-2001 y 016-2001, así como el 004-2004. Ya. Entonces, sí se puede afectar los bienes de dominio privado. Si no, dentro de 6 meses no hacen el cronograma respectivo para pagarles, usted puede embargar. Ya, viene del Estado, pero, como dijo la señorita, de dominio privado, en aplicación del artículo 73, y debe ser ejecutoria después de la Corte del Tribunal Constitucional y mismo de la Corte Suprema. Ya. Entonces, eso es, estábamos en bienes inembargables. Ya. Y, lógicamente, pues, tampoco se pueden embargar, ¿no? Habíamos dicho, los bienes constituidos en patrimonio familiar, ¿no? Las prendas de estricto uso personal, tu camisa, tu pantalón, tus libros, que te sirven para el ejercicio de tu profesión, tus elementos básicos. O aquellos bienes que resulten indispensables para su subsistencia. Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado, las remuneraciones y pensiones cuando no excedan, como dije antes, de 5 unidades. Yo me basé en este artículo y pude hacer que una humilde señora le pague. Las pensiones alimentarias, tampoco. Y los bienes muebles de los templos religiosos. Igualmente, los sepulcros. Muy bien. Vamos a dar por concluida. ¿Alguna pregunta antes de retirarme? Señor delegado, ¿alguna? ¿Ah? La lista, doctor. Ya aquí ya yo tengo la lista. Usted seguro se enteró de un accidente de tránsito en el Óvalo. ¿Se enteraron o no? Hace 3 días. Un tráiler con una moto. ¿No se han enterado? Sí, doctor, creo, y el chofer se dio la fuga. Exactamente. Y a ver, pregunta. Ahora le imputan al chofer de la moto que estaba ebrio. Y eso no es cierto. El dosaje etílico está arrojando que había tomado. ¿Qué haría usted en este caso? Es mi amigo, el muchacho, ¿eh? Su papá, mi amigo. Primero falleció su hijo y luego, ahora su otro hijo más. No sé cómo falleció, creo con COVID, falleció el chico. Y ahora no ha pasado ni medio año y fallece su hermano. Ellos, ese señor, el papá de me iba a ir al velorio ahorita, pero ya no va a alcanzar tiempo. Bueno, pero ¿qué haría usted? A ver, dígame usted. Porque es bien fácil, a veces cambian la sangre y ponen otra sangre. Un peritaje, doctor, con la policía, para comprobar si es que el dosaje ha sido el correcto. Porque, bueno, aunque ya ha pasado días también. No, pero aquí la muestra... Contraprueba, doctor, la contraprueba.
Exacto, 20. La contraprueba. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? El policía, seguro. A ver. ¿quién es? Rolando Roberto Marzano Rojas, doctor. ¿Cuál es su ocupación de usted? PNP, policía. Muy buena. Excelente. La contraprueba. Ya ve, usted debe dictar una clase allí y nos enseña a todos. Se llama la contraprueba. Excelente. Miren cómo aprendemos acá todos. ¿Ya ves? Es la experiencia pues, del señor. Bueno, en este caso, como falleció, también la autopsia va a arrojar eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que ahí, en principio, el perito médico legista va a decir si tiene un aliento alcohólico, va a mandar las muestras para que se chequeen, para que vean, para que, ¿cómo se llama?, determinen las vísceras, el hígado. A ver, señor Rolando, ¿cómo es el asunto? ¿Usted qué conoce sobre eso? Doctor, si en peor de los casos, ¿no? Hacen la contraprueba y la demás analizan las muestras que le han sacado en medicina legal, ¿no? Y sale que sí, efectivamente está positivo, o sea, que ha arrojado porque tiene licor, ¿no? Sí. Entonces lo eximiría de responsabilidad al conductor, al chofer. En parte, pero claro. Solamente en parte nomás, porque está igual el delito de abandono de persona en peligro. Claro, porque se dio la fuga. Claro, o sea, eso sí nadie se lo quita, pues, al otro. Ya, pero aquí hay otra cosa. Ya, pero, ¿qué sucede si la autopsia arroja que no estaba en estado etílico? Ahí se lo levantan, pues, al de dosaje etílico, al efectivo que hizo el peritaje que lo sacó positivo, pues. Se lo levantan en peso por falsificar documentos, una pericia. Ya, interesante, ¿no? Y de ahí viene que este señor puede quedar detenido, el chofer, o viene una demanda que se denomina daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual o contractual, extracontractual o contractual. A ver, esta sería una demanda de daños y perjuicios extracontractual o contractual. Es responsabilidad contractual cuando hay un contrato, por ejemplo, un trabajador, y el empleador incumple obligaciones y sufre daños el trabajador. Entonces, esa es responsabilidad contractual. Está el artículo 1300 y tanto, por ahí está. Ya. Y el otro está en 1970, por ahí 1969, responsabilidad extracontractual, porque no hay contrato. Ya, esa es la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual. Por ejemplo, si a una persona sin ninguna justificación la despiden de su trabajo, y deja de ganar, sufre, lo repone después de 8 años, entonces allí hay lucro cesante, daño emergente, daño moral, pero todo derivado de una responsabilidad contractual. Y en este caso, de accidente de tránsito, es si fuese culpable la persona, sería responsabilidad extracontractual. Fíjense el artículo 1969 por ahí, y el otro está en... A ver, vamos a decirle. Ya. Y justo, a ver. Y de ejecución de obligaciones. Capítulo primero, para adelante. Y aquí sí me peleo con mis colegas, porque dice, hay un accidente de tránsito, hay un accidente de trabajo,
hasta incluso con los supremos. Basta que sea un trabajador y haya sufrido un accidente de trabajo en la empresa o estando a servicio de la empresa, ya sea en la calle, pero a servicio de la empresa, como por ejemplo, conduciendo un carro para llevar verdura, lo que sea, pero ya, no están haciendo trabajo, pero está a disposición, tiene responsabilidad. Pero, y en este caso dice que basta que acredite que es un trabajador, ya tiene que pagar, no hay otra cosa, no hay nada. ¿Ya? Y eso no es cierto. Y ahí sí no estoy de acuerdo con mis colegas, ni con los supremos. Porque aquí el artículo 1315, aunque dice accidente de trabajo, ¿no? Que tenía, el empleador tiene la obligación de darle todas las facilidades, todo, de tal manera que no ocurra. Y si ocurre, incluso se iba hasta preso antes el empleador, o se le abría proceso. Después se suavizó, que tenía, ¿por qué? Porque yo estoy acá tranquilo, y de repente en mi empresa alguien se está, ha sucedido un accidente y a la final yo me voy a la cárcel, ¿no? O me había proceso y me convertía con antecedentes. Pero aquí los magistrados se olvidan del artículo 1315 y otros que señala que en caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Un terremoto, un incendio, tal vez, ¿no? Que impiden la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Ahora hay otra cosa. Si yo mismo soy el que me causo el accidente, ¿ya? Yo mismo me mato. Entonces, ¿por qué es que si yo tengo que pagar culpa de tercero? O sea, la culpa de Pedro la paga Juan, ¿no? O si no, digamos, en ese sentido, ¿no? Yo soy el único responsable del daño que me he ocasionado, yo mismo, pero según la Corte Suprema y algunos jueces, que son su mayoría, tendría que pagar de todas maneras una suma importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajador y en consecuencia se presume de que tiene responsabilidad sí o sí, pero se olvidan del artículo 1316 y también del principio de congruencia, el principio de razonabilidad, porque el artículo 1316 del Código Civil dice: extinción de la obligación por causa no imputables al deudor. La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Ya. Y aparte aquí también se tiene la obligación que solo es susceptible de ejecutarse parcialmente, pero aquí nos vamos al artículo 1970, porque también tiene que equipararse, tiene que hacerse de todas maneras justicia, ¿no? Dice acá lo siguiente, ¿no? Responsabilidad subjetiva, basta que yo maneje un carro, ya es la responsabilidad objetiva, ¿no? Por que estoy utilizando un bien riesgoso, peligroso, o por ejercicio de una actividad riesgosa, estoy obligado a repararlo. Pero aquí tiene ¿cómo se llama? Su causa de justificación. Cuando no hay responsabilidad, cuando en los siguientes casos, en el ejercicio regular de un derecho, en legítima defensa o de la propia persona, o de otra, o salvaguarda de un bien propio, ¿no? Pero aquí el 1972 rompe el nexo de causalidad, que dice: en el caso del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño
fue consecuencia de caso fortuito, fuerza mayor o de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. O sea, yo mismo me ocasiono el daño, pero paga usted. ¿Qué le parece? Bueno, esa es materia de discusión, ¿no? Pero aquí no es justo, pues, que si yo, digamos, asumo una responsabilidad, engaño al empleador, que soy un especialista, perito, y a las finales no lo es, y él mismo por su imprudencia le causa daño, al menos pues hay que aplicarle la concausa. Ahora, abrir qué cosa es la concausa ustedes, ¿no? O sea que ya a las finales hay que sopesar el hecho de hasta dónde le alcanza esa responsabilidad al que ocasionó el daño, al que sufrió el daño, y qué parte le corresponde al empleador, pero no pues actuar pues en forma injusta, ¿no? A ver, ¿usted qué parece? Ahí le dejo para que opinen. Ya habíamos concluido. Doctor, permiso para retirarme, que ya empieza la clase de metodología. Ya, no, ya, yo también terminé ya. Ya, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Doctor.